Continuamos con el estudio Conociendo al Jesús verdadero. Todos los miércoles pasados estuvimos hablando acerca de esta expresión: tú eres el Hijo del Dios viviente, amén. Pero hoy, confiando en el Señor, ya comenzamos otra nueva jornada. Ahora vamos a estudiar todo lo relacionado con Jesús es el Cristo. Amén. ¿Se acuerdan que esa visión que tuvo Pedro tenía estos dos aspectos? Uno, que Jesús era el Mesías, el Cristo, y el otro, que el Señor era el Hijo del Dios viviente. Entonces, ahora nos vamos a entrar, nos vamos a sumergir en esta expresión. Amén. Entonces, lo primero que hoy quiero que miremos es un poco la controversia. Cuando vimos la divinidad del Señor Jesucristo, vimos que era un asunto que causó controversia tremendamente. Pues este otro aspecto también es lo mismo, una controversia que hasta el día de hoy continúa. Entonces vamos a leer varios pasajes. El primer pasaje que vamos a leer está en Lucas capítulo 3, versículo 15 y 18, una conversación que tuvo el pueblo con Juan el Bautista. Cuando nosotros hablamos del Mesías, Lucas capítulo 3, versículo 15 y 18. Cuando nosotros hablamos del Mesías, nos estamos refiriendo al núcleo central de la esperanza y fe de los judíos. Toda la fe, toda la religión de los judíos se centraba en la esperanza de la manifestación de este hombre, del Mesías prometido. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del Mesías, estamos hablando del núcleo de la fe judía. Todo lo que ellos esperaban, todas las promesas de Dios, todo lo que Dios iba a hacer con ellos, estaba centrado en la persona del Mesías. Por eso este asunto era tan importante en los tiempos del Señor, y por eso la expectativa tan grande que había en medio del pueblo en relación a este aspecto. Lucas capítulo 3, desde el versículo, vamos a ver, desde el 14. Lucas 3, 14. Una conversación que tuvo el pueblo con Juan el Bautista. Y dice: también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa. ¿Cuál era la expectativa que tenía el pueblo acerca del ministerio de Juan el Bautista? Respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en sus manos y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces la expectativa de todo el pueblo era: ¿será que Juan el Bautista es el Mesías? ¿Será que Juan el Bautista es el que Dios había prometido? ¿Será que él era el que iba a traer justicia y paz eterna a su pueblo? Entonces todos estaban en la expectativa. Como Juan conocía esa expectativa, les dijo: yo no soy el Cristo. Y comienza a hablarles del Mesías. Y una de las cosas que habla del Mesías, bueno, es el juicio, el que iba a bautizar con el Espíritu Santo, el cual él no era digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado. Y en el 18 dice: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? Las del Mesías, que él no era, pero él era uno que iba a anunciar, iba a prepararle el camino a nuestro Señor Jesucristo. Entonces todos los judíos tenían la expectativa que hasta el día de hoy tienen los judíos. Porque, hermanos, si el Jesús no era el Cristo, aún no se ha manifestado. Si en caso tal como dicen los judíos, si él no era. Pero, hermanos, si Jesús era el Cristo, todo lo que el Antiguo Testamento prometía
para su pueblo ya se cumplió. Entonces es supremamente importante que nosotros por las Escrituras lleguemos a determinar si claramente el Señor cumple todos los requisitos del Mesías, las profecías, el ministerio, la obra, todo lo que el Mesías venía a hacer y todo lo que Dios le había prometido a su pueblo. ¿Será que Cristo lo cumplió o no lo cumplió? ¿Será que Cristo es el verdadero o es otro de los muchos hombres que se han levantado a través de la historia y se han atribuido a sí mismo este cargo y esta posición? Nosotros tenemos que tener una fe clara basada en las Escrituras, qué era lo que estaba sucediendo en los tiempos del Señor y si lo que el Nuevo Testamento dice es verdad y está claramente ratificado por lo que decía el Antiguo Testamento. Entonces, en el pueblo, mientras el ministerio de Juan el Bautista y aún del Señor, había esa expectativa. Mira que ahí en Juan, los mismos religiosos de la época estaban también con esa duda si era que Jesús era el Mesías o no era el Mesías. Mira cómo lo dice Juan, capítulo 1, versículo 19. Otra vez una conversación de unos religiosos que enviaron a preguntarle a Juan el Bautista si él era el Mesías o Elías o quién era o el profeta, porque realmente la obra que el Señor estaba haciendo en Juan el Bautista comenzó a sacudir los corazones de los judíos y comenzó a hacer un despertar espiritual que no era normal en la época de ellos. Ellos llevaban casi 300, 400 años donde Dios no había mandado un profeta. Entonces estos tiempos eran de mucha necesidad y el ministerio de Juan el Bautista comenzó a causar dudas. Y dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? O sea, no solo estaba la pregunta en el corazón de la gente, sino en el corazón del centro político y religioso del pueblo judío. ¿Quién era este Juan el Bautista? ¿Por qué estaba bautizando? ¿Por qué su ministerio estaba teniendo tanto impacto en medio del pueblo? Confesó y no negó, sino confesó. Mira lo primero que Juan le responde: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? O sea, ellos tenían la duda por lo que Juan estaba haciendo y miraban y se preguntaban quién era este hombre. Entonces mira la respuesta que él dice, para que demos una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Isaías comienza a volver el corazón de los judíos a la profecía. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Entonces claramente vemos la expectativa de los judíos, de los religiosos, acerca si Jesús era el Cristo, Juan era el Cristo o no era el Cristo. Entonces esa expectativa, hermanos, es sana, es pura, es de la misma palabra. Toda la fe que el Señor había preparado a través de la ley, los profetas, era prepararle el camino al Mesías. El Antiguo Testamento fue dado con un solo propósito: preparar el sendero para la manifestación del ungido de Dios. Entonces esa pregunta que había en los judíos, en los religiosos, ¿será que Juan el Bautista es el Mesías? Es una pregunta sincera, es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Mira que la fe de los primeros discípulos
digamos, en la iglesia primitiva, de las iglesias que fueron fundadas por el ministerio de Pablo, no eran fundadas bajo una predicación y bajo un evangelio como el de hoy en día. Hoy en día el evangelio de nosotros es Dios te ama, Dios te ama. Y esa frase es la cláusula mayor de nuestro evangelio. Cuando Pablo predicaba, no predicaba eso. Cuando Pablo predicaba, mire, usaba todas las escrituras para mostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías. Porque todas las promesas y aún el amor de Dios estaba incluido allí. Si Jesús era el Mesías, todo lo que Dios había prometido para su pueblo se había cumplido ya. Y ahora los hombres debían inclinarse y adorarle como Señor y Juez. Entonces es muy importante que nosotros como cristianos tengamos la certeza de lo que significa Jesús es el Mesías. Es muy importante que nosotros conozcamos por las escrituras qué debía ser el Mesías, cuáles eran las promesas del Mesías, cuáles eran las profecías, cuáles eran los cumplimientos que este ungido iba a hacer para la humanidad. Porque todo lo que Dios venía a hacer para los hombres se centraba en esta persona que Dios había escogido. Porque la palabra Mesías o Cristo, porque Cristo es en el griego, Mesías es en el hebreo, significa el ungido, el escogido. Entonces nosotros debemos preguntarnos si realmente el Mesías, el ungido, el escogido, era nuestro Señor Jesucristo o no era. Entonces esa era una pregunta que tuvieron primeramente con Juan el Bautista, pero a través del ministerio del Señor Jesús también surgió esta pregunta, surgió esta duda y surgió esta controversia. Uno piensa que las mayores controversias se encuentran en otros asuntos, pero cuando tú miras y tú pon YouTube y pon ¿qué dicen los judíos acerca de Jesús? Tú vas a encontrar una cantidad de blasfemias que ellos usan en contra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos no han creído, la mayoría, por lo menos de la época del Señor y ahorita los ortodoxos, que Jesús es el Mesías. Entonces vamos a mirar por las escrituras de este asunto que es supremamente importante, hermanos. Esto es el núcleo de nuestra fe, esto es la roca que sostiene la iglesia. Entonces vamos a mirar la controversia y las dudas que surgían acerca de este aspecto en la persona del Señor en los días de su vida. Entonces vamos a leer el Evangelio de Juan. Vamos a leerlo desde el capítulo 7. Vamos a ver varios pasajes. Hay varios pasajes donde realmente se muestra cómo las personas tenían esta duda, cómo las personas estaban en su corazón no hallaba paz, su corazón no hallaba tranquilidad. Juan 7, versículo 25. Mira cómo dice: decían entonces unos de Jerusalén. Esto era por todo Israel, hermanos. ¿No es este a quien buscan para matarlo? O sea, el Señor ya se había vuelto objetivo militar de los judíos, de los religiosos. Ya habían procurado ¿qué? Matarle. Ya habían intentado apedrearlo varias veces. ¿Por qué? Porque había dicho que él era hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Eso es el primer aspecto de la revelación del Hijo. Pero el segundo aspecto era que él era el Mesías. Y mira lo que dice la gente, decía la gente: pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Mira esta frase tan interesante de la gente de Jerusalén. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? ¿Sí? Eran las preguntas que ellos... ¿Será que nuestros gobernadores ya reconocieron que este es el Cristo y por eso no le han hecho nada? Pero mira lo que decían esto, pero en su corazón tenía una cantidad de dudas. Pero sabemos de dónde es. O sea, sabían que venía de Galilea. Porque el ministerio del Señor Jesús comenzó en Galilea a los gentiles. Que curiosamente eso era una profecía que estaba en Isaías. Que decía, pero el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y comienza a decir la profecía y la luz sale ¿de dónde? De Galilea, de los gentiles. Pero ellos tenían mucho fervor, y la característica de la mayoría de judíos, hermanos, es que tienen mucha pasión y mucho celo
por la tradición. Pero cuando tú los escuchas hablar de las escrituras, conocen más la tradición, la interpretación de las escrituras, que las mismas escrituras. Y eso era lo que les decía el Señor Jesucristo. Porque hay gente que tiene una religión y es celosa por tradición, pero ignoran las escrituras. Y dice, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Ellos tenían un dador que sabemos que viene de Galilea, pero según el concepto que no era bíblico de ellos, sabían que según lo que ellos dicen que el Mesías de dónde vendrá, no lo iban a saber, pero sí se sabía, porque había muchas profecías. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar, y aún los mismos, habían judíos estudiosos que sí lo sabían, porque se acuerdan cuando llegaron los magos y le dijeron a Herodes, venimos a buscar al rey de Israel. ¿Qué hizo Herodes? Fue y le preguntó a algunos religiosos, le dijeron, sí, van a ser en Belén. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de pasar? Ellos lo sabían, estos no lo sabían. ¿Sí ven? Que ellos, ¿de dónde va a salir no sabemos de dónde viene? Sí decía la palabra de dónde venía el Mesías. Entonces era una duda, como que las situaciones, los milagros los hacían pensar que era el Mesías, pero la falta de conocimiento en la palabra los hacía dudar, y ese era el ambiente en el que el Señor se movía. Personas que como que sí, pero como que no, como que hay un vaivén. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde sois, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Uy, que le digan esto a un judío, hermano, que son los que dicen que cargan la palabra de Jehová, el nombre de Yahvé, que son los que guardan los mandamientos de Dios, más de 600 mandamientos, ellos son celosos en guardarlos, y que tú le digas, ¿tú no conoces a ese Dios al que sirves? Esas eran palabras fuertísimas, hermano. Ellos como que se creían muy religiosos, pero en realidad no conocían al Padre. Porque si hubieran conocido al Padre, no hubieran rechazado al Hijo. Mira más adelante otro pasaje donde se muestra esa misma duda, ahí en el 31. Y dice, mira, sigámoslo leyendo, dice, pero yo le conozco en el 29, porque de él procedo y él me envió. Entonces los mismos que tenían duda pasan de un momento como a creer, a no creer, ¿a qué? Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Mira cómo la duda puede llevar el corazón de una persona de pasar a estar a un paso de la fe a volverse un perseguidor. Y esta controversia, hermano, hasta el día de hoy existe. Pero bueno, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, mira, aún los que creían, mira las palabras que decían estos hombres, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. O sea, creían, pero realmente no creían que era el Mesías. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Como que en ese vaivén, aún los mismos discípulos, hermano, cuando el Señor murió, los que iban a Emaús, cuando hablan de él, tú no escuchas que se le encuentra al Señor en el camino y después a decir, ¿acaso no sabes todo lo que pasó de Jesús, varón profeta? No hablan de Jesús como el Hijo de Dios, no hablan de Jesús como el Cristo. Como que todo lo que el Señor había hecho como una nube se disipó. Entonces, mira lo curioso, hermano. A veces nosotros creemos en el Señor, pero realmente no sabemos quién es Él. Y eso era una cosa muy común en los tiempos del Señor. Y es una cosa hoy muy común en el cristianismo. Porque ¿cómo vamos a conocer a alguien del cual no se nos predica? Mire la Odisea, la iglesia de los últimos tiempos profetizada por Apocalipsis. Es una iglesia tan rica, hermanos, que sacó al Señor de su vida.
Sacó al Señor de su doctrina, sacó al Señor de su enseñanza, sacó al Señor de su práctica. Y aún hoy en día, hermanos, los cristianos hasta sacaron al Señor de las alabanzas. Ya los cantantes cristianos famosos componen canciones, pero ya no ponen ni siquiera el nombre de Jesús. Qué cosas terribles, ¿no? Nosotros debemos volver a las verdades fundamentales de la palabra. Y esta es el centro de nuestra fe. Sigamos más adelante otro pasaje donde el Señor, volvemos a ver esa misma controversia. Ahí más adelante en el 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo esas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? O sea, miren la controversia. Unos decían: este es el profeta. Y se levantaban otros: no, este es el Cristo. Y se levantaban otros: pero de Galilea ha de venir el Cristo. Si ven esa controversia, ¿no dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces hubo disensión entre la gente a causa de él. Miren, hermanos, esta es una característica del Señor. El Señor siempre donde Él llega causa disensión, causa conflicto. A veces, como uno les dice, a veces uno quisiera sentarse a hablarle al católico y poderle hablar tranquilamente, al testigo, al mormón, al judío, al musulmán, y uno quisiera mostrarle las escrituras de la manera más mansa, pero siempre el evangelio es controversial. Siempre el evangelio causa conflicto. ¿Conflicto entre quiénes? Entre los que creen y los que no creen. Entre los que creen en el Jesús verdadero y los que se aferran a la tradición religiosa. En los que han conocido quién es Él y en aquellos que odian fervorosamente su nombre. Siempre va a estar la batalla entre el Jesús verdadero y aquellos que lo resisten o que quieren poner otro Jesús. Entonces este asunto es supremamente importante que lo conozcamos. Si tú te encontraras a un judío no te va a aceptar que tú le digas: mira, yo un día estaba triste y comencé a orar y sentí que una paz me llenó el corazón. Él no te va a recibir ese testimonio. La única manera que un judío celoso de la ley se pueda convencer de que Jesús es el Mesías es que tú abras las escrituras y pasaje por pasaje le muestres que en el Señor Jesús tuvieron cumplimiento todas las profecías. Todo lo que se decía, cuando ellos comiencen a ver eso, se van a convertir. Entonces no sabemos, tal vez el Señor nos está preparando para irnos para Jerusalén a predicarle a los judíos, no sabemos, aunque el judaísmo está muy de moda por Sudamérica. Entonces no sabemos, y nosotros debemos estar ¿qué? Preparados para presentar defensa de nuestra fe, y debemos conocer, esto es el núcleo de nuestra fe. Qué cosas, ¿no? Sigamos leyendo, y dice: y hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Juan 12, qué asunto de tanta controversia este estudio que estamos llevando, y tan importante, hermanos. Juan 12, versículo 34. Vamos a leerlo un poco del contexto. Y dice en el 32, dice: y yo, si fuere levantado de la tierra. Si yo fuera levantado de la tierra, ¿de qué está hablando el Señor Jesús? De su crucifixión, como le dijo más atrás a Nicodemo. Es necesario que así como fue levantada la serpiente en el desierto, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Cuándo fue levantado el Hijo del Hombre? En su muerte, en su crucifixión. ¿Para qué? A todos atraeré a mí mismo. O sea, por su muerte iba a producir ¿qué? Fruto.
que las personas que iban a creer en él iban a ser atraídas a sí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir: en la cruz. La gente respondió: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? O sea, ellos pensaban que el Mesías, cuando él viniera, y ese es un pensamiento que aún tienen los judíos de nuestra época, que cuando el Mesías venga establecerá un reino eterno, y amén. Pero las profecías mostraban que el Mesías debía morir. Esto para un judío es inconcebible. Por eso cuando el Señor murió fue la mayor contradicción para sus discípulos. ¿Cómo el Mesías iba a morir si era el que iba a traer paz perpetua? Si era aquel hijo de David cuyo reino sería sempiterno y para siempre. Pero había que sumar las escrituras. Si tú miras que Daniel, cuando habla del Mesías, habla que el Mesías príncipe sería herido. Cuando habla Miqueas del Mesías, habla que y le herirán al juez de Israel, ¿qué? Le herirán en el rostro. Cuando ves Isaías 53, ¿qué ves? La muerte del Mesías. Pero ellos se aferraban más, hermanos, y hoy en día sucede esto mucho, a la interpretación, a la tradición, que a las mismas escrituras. Entonces ellos no podían entender que el Mesías les fuera quitado. Eso era bastante difícil de pensar. Mira ahí más atrásito, Juan 10, versículo 22. Este pasaje es como el punto más alto en el corazón de estos hombres acerca de las dudas que tenían acerca del Señor. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, mira esta palabra de los judíos: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres tú el Cristo, dínoslo abiertamente. Ellos estaban ya con esa duda, eso ya no la podían controlar. Si eres el Cristo, dínoslo. Y Jesús le respondió, uy, mira esta frase, hermano: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Qué frases, hermanos? Solo las ovejas realmente creen en el Mesías, en Jesús como el Mesías. Pero ¿por qué el Señor? Yo a veces uno lee estos pasajes y dice, el Señor hizo acepciones personas. A uno les decía, ustedes son mis ovejas y ustedes no son mis ovejas. ¿Por qué el Señor llama a los judíos como que no eran sus ovejas? Porque no creían. ¿Y por qué no creían? Miren dos pasajes así como un pequeño paréntesis. Ahí atrásito en Marcos 7. Mira, porque ellos no creían en el Señor. Había muchos asuntos por los que ellos no creían en el Señor. Uno de ellos era que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Otro era porque se habían adueñado de la obra de Dios y ¿qué? Y habían hecho del Señor y de los asuntos del Señor un negocio. Se habían adueñado de la viña del Señor y tuvieron envidia, hermano. Pero mira este de Marcos 7. Dice en el 6. Leamos 7:5. Dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Mira que la pregunta no es por qué los discípulos no guardan la ley, por qué los discípulos no guardan el sábado, por qué los discípulos no guardan lo que dicen los profetas, sino el reclamo de ellos era ¿por qué? Porque el Señor no guarda la tradición de los ancianos. ¿Saben cuál era la tradición de los ancianos? En la época intertestamentaria,
hubo eruditos judíos. Ellos comenzaron a leer la ley, el Antiguo Testamento y a interpretarla. De esas interpretaciones surgieron unos libros muy famosos de los judíos, que esos prácticamente le quitaron el lugar a la palabra de Dios. Esa era la tradición de los ancianos. Mira lo que pasaba con esto. Sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces la profesión religiosa que estos hombres tenían era una profesión ¿de qué? De labios. Decían seguir la ley, decían esto, pero en su corazón ¿qué? Estaban lejos del Señor. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas ¿qué? Mandamientos de hombres. Cuando nosotros ponemos la tradición por encima de las escrituras, hermano, nuestra religión se vuelve vana. Eso fue lo que le sucedió a los adventistas con las profecías y las interpretaciones de Elena de White. Eso fue lo que le sucedió al catolicismo, poniéndose la iglesia, el papado, la autoridad del papado, los concilios de la iglesia por encima de las escrituras. Eso fue lo que le sucedió a los mormones, poniendo ¿qué? El libro mormón y otros por encima de las escrituras. Eso fue lo que le sucedió a los musulmanes, poniendo ¿qué? El Corán encima de las escrituras. Cualquier libro, cualquier tradición, cualquier cosa que se quiera poner por encima de las escrituras como doctrina, hermano, vuelve religión y vana nuestra fe. Por eso el Señor le decía a los discípulos, a la gente, estas palabras: ignoráis las escrituras. ¿Sí? Porque ellos creían en el Mesías, pero no conocían lo que las escrituras decían acerca de él. Entonces nuestro trabajo ¿qué es? Volver nuestros ojos a las escrituras y tener una confesión y una fe sustentada por la misma palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, uno es esto. ¿Por qué ellos no creían en el Señor? Porque preferían creer que la palabra de los ancianos. Y se cerraban. Y otro, dice Mateo 13, que ellos, leámoslo para no decirlo de memoria, porque pronto pierde un poco el sazón la palabra. Y dice 13:13, dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. No entendían la enseñanza, no entendían los milagros, no entendían las profecías. ¿Qué cosas, no? De manera que se cumplen ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído diréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido. La religión endurece el corazón de las personas. Si hay algo terrible de quitar a una persona, es quitarle esa costumbre, eso que se ha pegado tanto a su ser. Usted no le ha predicado a una persona, y generalmente las que tienen contexto religioso te dice: yo soy católica, mis papás fueron católicos, mis abuelos fueron católicos, esa es la religión de mis padres, de mis abuelos. Y por eso mismo se cierran a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué han hecho? Endurecido su corazón. Han puesto encima de su corazón ¿qué? Un pedazo de grosura, el cual no deja que la palabra penetre. Qué cosa terrible, hermanos. Detrás de las religiones del mundo, hermano, está la serpiente. Babilonia, la idolatría. ¿Todo viene de dónde? De la serpiente. Miren, hermanos, para Dios es igualmente de abominable, o la misma consecuencia de haberlo dejado, la idolatría religiosa que el homosexualismo. Romanos 1 y 2. ¿Sí? Dice: como no tuvieron en cuenta a Dios, sino se hicieron ¿qué? Ídolos
hombres, ídolos en semejanza de hombres, de animales y todo eso. ¿Qué hace Dios? Dios los entrega a una mente perversa. Pero el comienzo de la perversión del hombre, ¿cuál es? La idolatría. O sea que cuando tú veas a la viejita con la camándula y el rosario, eso es totalmente abominable, idólatra a los ojos de Dios. Y eso endurece el corazón más que muchos pecados. Porque cuando tú vas a hablar con el borracho, con el drogadicto, el ladrón, esos de alguna manera tienen conciencia de su pecado. Su conciencia ya les muestra que lo que están viviendo es terrible. Pero el idólatra te dice, no, yo creo en Dios, tengo una religión, la religión de mis padres, la costumbre de mis padres. ¿Y eso qué les hace, hermanos? Les vela los ojos. Solo el poder de la predicación de la palabra, hermano. Solo las escrituras pueden librar a una persona de eso. Qué cosas, ¿no? Y no solo eso, mire lo que dice. Y con los oídos oyen pesadamente. Esa gente que está escuchando pero con indisposición en su corazón, ¿sí? Y mira esta frase. Y han cerrado sus ojos. ¿Por qué no ven sus ojos? ¿Por qué? Porque los cerraron voluntariamente. Entonces por eso no son, ¿qué? Ovejas. Por eso no creen ni viendo las obras, ni viendo las profecías. Hay personas que tú las puedes sentar y explicarles todo, hermano, pero aman más la tradición. Yo una vez les conté, ¿no? Una vez una testigo de Jehová me dijo, le voy a dar, habíamos hablado varias veces de estos asuntos, me dijo, le voy a dar media hora, siéntese y explíqueme lo que usted cree de Jesús. Y cogí así, por todas las escrituras y todo, o sea, todos los argumentos que ella tenía, por las escrituras los derribamos. Y le dije, este es el Jesús verdadero. Y me dijo, ¿saben cuál es la palabra que me dijo al final? Lo que usted acaba de decir, por lo que estamos leyendo, todo es verdad. Pero ¿sabe qué? Yo amo tanto la organización, porque ellos le llaman así a su religión, la organización de los testigos, que realmente por nada la dejaría. Así me lo dijo, ni siquiera por conocer al Señor, ni por la palabra. Cuando me dijo eso, ¿qué le podía decir? Si ya todo lo que tenía que decirle se lo había dicho, pero ella amó más un lugar, una tradición, una religión que al Señor mismo. Muchos no querían confesar que Jesús era el Mesías porque sabían que los iban a ¿qué? A echar de la sinagoga. Y muchos aman más que la sinagoga, su religión. Pero con todo y su sinagoga y religión se van a perder. ¿Por qué? Porque el que niega al Señor, ¿qué? Cuando se presente el Señor también le va a decir, no lo conozco. Apartados para el fuego eterno. Miren lo terrible, hermano. Hasta los demonios creían que Jesús era el Mesías. Míralo. Lucas capítulo 4. A veces los religiosos son más ateos que el mismo diablo, hermano. Versículo 41. Dice, vamos a leerlos del 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Qué frase tan tremenda, ¿no, hermano? Los judíos, los religiosos no quisieron reconocer a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Pero aún el mismo diablo sabía que este era el ungido de Dios. Qué cosa, ¿no? Entonces hemos visto que hasta ahora la controversia, la duda, la dureza del corazón de aquellas personas que no le permitían que creer en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver la fe genuina de los verdaderos seguidores del Señor, la de predicación del Señor como el Mesías, como una manera de introducción porque este tema lo vamos a tomar, hermanos, de varios puntos, como lo hicimos con Jesús es el Hijo de Dios. Y tal vez nos vamos a demorar otros 5 o 6 miércoles.
Entonces hoy vamos a ver apenas una introducción, la fe genuina de los creyentes que conocieron al Señor y la predicación de los apóstoles. Entonces vamos a ver varios pasajes en Juan. Amén. Vamos a ver algunos ejemplos de los verdaderos creyentes, porque vimos al pueblo, vimos los religiosos, que ellos no creían, para ellos fue muy difícil aceptar este asunto del Señor Jesús, lo rechazaron. Muchos de ellos se volvieron instrumentos de Satanás para perseguir al Señor, aún para llevarle a la cruz. Algunos de ellos después de todo esto se convirtieron y realmente conocieron que Jesús era el Mesías. Pero vamos a ver algunos discípulos que en vida del Señor Jesucristo tuvieron una revelación dada del Padre. Porque acuérdense que la revelación dada del Padre a los discípulos, ¿cuál es? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces uno de los primeros casos está en Juan capítulo 2. 1:41. Entonces dice, en el 39 dice, cuando a Juan y Andrés estuvieron toda una noche con el Señor. Acuérdense que estos dos eran discípulos de Juan el Bautista y habían escuchado de boca de Juan el Bautista el testimonio acerca del Señor. Entonces ellos vinieron del Señor y Él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con Él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que había ido a Juan y había seguido a Jesús. El otro era Juan. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, mira estas frases tan interesantes. Desde el comienzo estos hombres comenzaron a tener revelación acerca de este asunto. Hemos hallado al Mesías, en hebreo, ¿no? Que traducido es el Cristo. Mira el testimonio de los primeros discípulos. Ahora mira más adelante lo que el Señor mismo le dijo a una mujer. Juan capítulo 4. Cuando está el Señor hablando con la samaritana y comienzan a hablar una cantidad de cosas. Y mira lo que dice en el 25 la mujer samaritana. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Uy, qué precioso. El Señor se le reveló claramente a esta mujer. ¿Por qué? Porque el Señor vino y escogió lo vil y lo menospreciable, lo que no era. Lo débil, lo pobre de este mundo lo escogió el Señor para revelársele. Qué cosa preciosa. Ahora más adelante, hermano. Juan 6:69. Mira qué decían los discípulos del Señor Jesucristo. Hoy apenas estamos leyendo los pasajes. De este miércoles en adelante vamos a comenzar a entrar en este asunto. Dice, le respondió cuando el Señor dijo unas palabras bastante duras. En el 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿acaso queréis iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Ya no es el Pedro de antes que escucha a su hermano, hemos hallado al Mesías, sino que él en su caminar y en su andar con él se dio cuenta quién era. Y dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira los dos aspectos, hermano. Primero, hemos creído, o sea, por la fe, en la sencillez, por todo lo que hemos visto de ti, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has enseñado y tus obras, nos dan la fe certera ¿de qué? De que tú eres el Cristo. Y esa fe nos lleva ¿a qué? A experimentar, hermanos. ¿Y qué? ¿Ahora qué? Conocemos. Ahora, ¿quién vamos a ir? Decía Pedro. Ese es el testimonio de los discípulos, de los que recibieron fe y revelación de parte del Señor mismo. Y mira lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 20. Cómo Juan termina su Evangelio y va a ser parte de nuestro estudio. Dice en el versículo 30.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, todo lo que vemos, todo lo que dice el Evangelio de Juan, se han escrito con solo una intención, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces todo el testimonio que el Señor permitió que sus discípulos recordaran, escribieran y llegar hasta el día de hoy a nosotros, es la simple intención de Dios para que nosotros tengamos una fe firme y segura en el mesianismo de su Hijo Jesucristo. Y esa era la predicación de los apóstoles. Leamos por lo menos algunos pasajes de Hechos de los Apóstoles. Y van a ver cuán importante era para los apóstoles este asunto. Este era su mensaje, este era su evangelio, estas eran las mismas buenas que Juan el Bautista daba. Hechos capítulo 2, versículo 36. Pedro viene haciendo un discurso supremamente tremendo, hablando de asuntos supremamente fundamentales: la resurrección de los muertos, la resurrección de los muertos, el enviar el Espíritu Santo, la muerte del Señor, la descendencia de David, de Abraham, muchas cosas, y sella todo su discurso, toda su predicación en esta palabra. Sepa pues ciertísimamente, 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, o sea, aquel que ustedes no creyeron, aquel que ustedes quisieron matar muchas veces y no pudieron, pero al fin lo llevaron a la cruz, a ese Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Este era el mensaje de los apóstoles. Esta era la predicación de Pedro. ¿A quiénes? A los judíos. Pero no solo a los judíos. Mira más adelante el ministerio de Pablo. Hechos 9. Y dice que cuando Pablo se convirtió, inmediatamente después de convertirse, Hechos 9, versículo 20. Enseguida, o sea, pasó unos días con los discípulos. Pero Pablo, ¿qué pasaba con Pablo? Pablo era un conocedor del Antiguo Testamento, hermanos, de esos que en su época no había otro como Pablo. Dice que entre todos Pablo los aventajaba. Era discípulo de Gamaliel, tal vez uno de los maestros de la época más reconocidos. Y este Pablo conocía el Antiguo Testamento, pero así como los dedos de su mano. Y apenas él se convirtió, comenzó a ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Todas las promesas, todas las profecías, todo lo que iba a hacer, inmediatamente surgió en él una necesidad. ¿Cuál era? La que surge ahora en nosotros, de ahora en adelante los miércoles. Y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos. Y es la misma controversia que había surgido antes en la vida del Señor Jesucristo. Ahora comenzaba a surgir en el ministerio de Pablo. Y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero mira esta frase, y el Señor nos ayude a tener el mismo espíritu de Pablo. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Demostrando. Nosotros debemos demostrar. No solo decir Jesús es el Mesías. Nosotros como cristianos debemos tener la capacidad de demostrar que Jesús era el Cristo. De poder hablar y mostrarle a un judío que nosotros no estamos tergiversando el Antiguo Testamento, sino que lo único que estamos haciendo es que moviéndolo
y viendo cómo se cumplió todo en la persona del Señor Jesús. Pero miren, esto le iba a costar la vida a Pablo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo ¿qué? Matarlo. Porque Satanás no gusta de esto. Porque cuando comencemos a estudiar quién era el Mesías y lo que iba a hacer, el mismo Satanás se veía su cabeza siendo ¿qué? Destruida. Porque la primera profecía mesiánica se la dio el Señor a la misma Eva. Entonces a Satanás no le gusta el Mesías, ni le gusta que Jesús, siendo Dios, se haya hecho hombre. Por todo lo que implica esta obra, hermanos. Entonces, veamos más adelante Hechos capítulo 9, versículo 20. Más, es el que estábamos leyendo, perdón. 17, versículo 1. Hechos 17. Dice, oran Pablo en sus viajes misioneros, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Esa palabra discutió con ellos es bastante curiosa, ¿no? A veces nosotros queremos predicar el evangelio y que todas las personas nos digan a todo lo que nosotros decimos, amén, amén. No queremos controversias, no queremos discusiones y amén. Pablo decía que el siervo de Dios no es contencioso, pero este discutir era por amor a ellos, por amor a llevarlos a ¿qué? A la verdad. Pablo dice en Romanos que por él mismo se haría anatema, por amor a sus ¿qué? Hermanos en la carne, deseando que ellos vean y conozcan lo que él conocía. O sea, no es ese contender de te voy a mostrar la verdad, pecador que vas a ir al infierno, ¿no? ¿Cuál era la intención de él? Llevarlos a que creyeran, ¿amén? Era una controversia en pro de ¿qué? De la salvación de estos hombres. Discutió con ellos. ¿Y cómo era la discusión de Pablo? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Declarar y exponer por medio de las Escrituras si Jesús realmente es el Cristo o no. Amén. Solo eso es lo más sincero y fiel que puede hacer una persona que realmente quiere conocer la verdad. Y que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Sí, ese era el ministerio de Pablo. Ese era el evangelio que Pablo predicaba. Pablo no iba por las sinagogas de ellos quitándose la chaqueta a ellos y tumbando a todos los judíos, hermano, como hacen hoy en día. Pablo no iba por las sinagogas de ellos a pedirle plata como hacen hoy en día. Pablo iba ¿qué? Llevando, instándolos por las Escrituras a que conocieran que Jesús era el Mesías. Y miren, no todos no todas las personas van a recibir la palabra. Y algunos de ellos creyeron. Gloria a Dios por esos que creyeron. Porque Cristo es precioso para los que creen. Para los que no creen, ¿qué? Piedra de tropiezo. Otro caso, mira, más adelante en el capítulo 18. Capítulo 18, versículo 4. En Corinto. Y dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Pablo era perseverante, ¿no? Cada sábado ya les llegaba, ya discutía con ellos. Él amaba a los judíos, ¿no? Porque a veces nosotros hablamos déspotamente, pero en Pablo había un amor genuino por sus hermanos. Y dice, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. O sea, Pablo se dedicó totalmente ¿a qué?
a predicar la palabra. Pero ¿cuál era el mensaje de Pablo? Y aquí hallamos lo importante de que nosotros meditemos en estas cosas. Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Yo me imagino a Pablo, bueno, reunión hoy, día 1, primer tema, Jesús es el Cristo. Al otro sábado. Segundo tema, Jesús es el Cristo. Tercer tema, Jesús es el Cristo. Cuarto tema, Jesús es el Cristo a través de todas las escrituras. Esa debe ser, ¿qué? Una práctica en medio nuestro. Esta es la doctrina de Cristo. ¿Qué? Que Jesús es el Cristo. Amén. ¿Cómo es el Cristo? Como lo dicen las escrituras, cumpliendo todas las escrituras. Y a Pablo los judíos no lo querían, hermano. Hoy en día hablan terriblemente en internet los judíos de Pablo. Pero mira lo curioso, fue el instrumento que el Señor usó para llevarnos a un entendimiento claro y precioso de las escrituras. Mira lo curioso, si había alguien que conociera el Antiguo Testamento para hablarle a un judío, ¿quién era? Sino uno era que era celoso las leía, hermano. Uno que había sido instruido desde pequeñito, hermano. El fariseo de fariseos, hermano. Dice la palabra, ¿no? ¿Quién estaba más preparado para hablarle a todos los religiosos? A veces uno no entiende por qué el Señor le permite a uno venir de cierto contexto religioso o rodearse de cierto tipo de personas, ¿no? Para que seamos testigos a ellos, porque realmente el Señor ama a todos los hombres y quiere que todos sean salvos y lleguen a la verdad. Amén. Entonces nos estamos preparando para presentar el Evangelio a todos aquellos que lo necesitan. Y mire, el último pasaje está ahí en el 24, hermanos. 18-24, ahí mismo. Y dice, pero terminémoslo de leer. Pero poniéndose ahí en el 18:6 y blasfemando estos, les dijo, ¿qué cosas, no? Nosotros en el camino no solo nos vamos a encontrar personas que se oponen, sino personas que blasfeman groseramente el Señor. Yo no quiero decirles como le dicen al Señor Jesús la tradición judía, ¿no? Porque son, ¿qué? Blasfemos. Señor tenga misericordia, ¿no? Saltemos. Entonces dice, ¿qué dice Pablo? Dice, sacudiéndose los vestidos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, imagínense a Pablo. Sacudiéndose los vestidos les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. ¿Qué les estaba diciendo? Lo que decía la atalaya. Si la atalaya ve las cosas y anuncia a las demás personas nos creen, él es libre de ¿qué? De la culpa, de la sangre de Dios. Cada uno ahí es responsable por su propio pecado. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Qué cosas. Un momento que ya Pablo no volvía a las sinagogas. ¿Por qué? Porque les hablaba y cerraban su corazón. Ahora sí, en el 24. Ahora vamos a ver el testimonio de Apolos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué fue de provecho este hombre? Porque con gran vehemencia, estas palabras, hermano, pues yo me imagino a un Apolos así como el hermano por ahí, Paul Watcher, así, de esos que se paran con elocuencia, que hablan y que la gente tiembla cuando estos hermanos predican. La gente no sabe dónde esconderse, porque con gran vehemencia, ¿qué?
refutaba públicamente a los judíos. Miren, estos eran hermanos que no se les callaban a los judíos, que no se dejaban avergonzar de los judíos, que si los judíos les sacaban las escrituras, ellos cogían todas las escrituras y ¿qué? Les mostraban a Jesús, hermano. Hay veces que uno ve a testigos, hermano, que cogen y abren las escrituras y cogen a los cristianos y les dan 3, 4 vueltas. No eran estos discípulos, hermano. Estos eran ¿qué? Predicaban con vehemencia al Señor Jesús. Y mira lo que dice, tremendo este Apolos. Públicamente a los judíos, demostrando cómo por las escrituras que Jesús era el Mesías. Mira qué cosas, qué ejemplo, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de hacer nosotros, hermanos. Ir por todas las escrituras para demostrar que Jesús es el Mesías. Cuando vimos todo acerca del Hijo de Dios, ¿qué hicimos? Demostrar por las escrituras que Jesús es ¿qué? Verdadero Dios, verdadero Hijo eterno con el Padre, Hijo de Dios. Amén. Entonces ahora lo que vamos a comenzar a hacer es ver este otro aspecto. Jesús es el Mesías y vamos a demostrarlo por las escrituras de la manera más equilibrada, de la manera más sana, correcta, pero el Señor nos ayude a ser como Pablo y como este Apolos, vehementes, poderosos en palabras, sabios, entendidos en las escrituras. Amén. El Señor nos ayude. Esta es nuestra fe, ese es el testimonio de la iglesia acerca de Jesús, del Jesús verdadero, y debemos procurar, y el Señor nos ayude. Pablo era perseverante en esto, y el Señor nos ayude a nosotros a tener ánimo pronto para estas cosas. Amén, hermanos. Entonces hoy apenas como una introducción sobre lo que vamos a comenzar a compartir. Jesús es el Cristo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el camino que tú nos estás abriendo, Señor. Ciertamente nosotros generalmente nos desviamos, Señor, y queremos hacer y perseverar en tantas cosas, Señor, pero danos el amor verdadero por tu Hijo, Padre. Así que podamos decir como Pablo, que él todo lo tenía por basura, por conocerle. Danos un amor y un deseo sincero de conocerte, Señor, de conocerte por tu palabra, de entender todo lo que estos hombres hablaban y predicaban de ti, que eso sea una realidad verdadera en nosotros, Señor, y que realmente ese sea nuestro mensaje, Señor. Líbranos de falsos evangelios, líbranos de falsos Jesús, y afírmanos en tu verdad, Señor, para que podamos ser como aquel Apolos, como Pablo, como Pedro, como la samaritana, como cada uno de estos hombres que testificó de ti, Señor. Ayúdanos a conocerte, Señor, y a ser verdaderos testigos tuyos, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor Jesús. Amén, Señor.